Me llamo Rosario Sandoval. Tengo 71 años. Y hace 3 semanas recibí un sobre cerrado de mi difunto esposo que le dio en la torre a la farsa que mi nuera armó durante los últimos 10 años. Mientras ella me decía que yo no era familia de verdad, mientras celebraba cada logro con su propia madre como si yo fuera invisible, la mera verdad estaba guardada, esperando el momento exacto para salir a la luz. Y cuando salió, híjole, cambió absolutamente todo. Antes de seguirle, me gustaría un buen saber desde dónde me están escuchando. Déjenme en los comentarios el nombre de su país. Me encanta saber que hay raza de todo el mundo siguiendo estas historias. Déjenme regresar al mero principio, al día en que escuché por primera vez las palabras que me harían sentir como una arrimada en mi propia familia. Era un domingo de marzo, 3 años después de que mi marido, Rogelio, colgara los tenis. Yo estaba en la cocina de la casa de mi hijo Mauricio, preparando la comida del domingo como siempre hacía. La olla de frijoles estaba hirviendo en la estufa, el arroz ya casi esponjaba, y yo estaba sazonando la carne cuando escuché la voz de Jimena, mi nuera, viniendo de la sala. «Mamá, tienes que ver esto. La decoración que escogiste para la fiesta quedó padrísima». Me sequé las manos en el mandil y me asomé por la puerta. Jimena le estaba enseñando fotos en el celular a su propia madre, doña Lourdes, que ocupaba el sofá principal de la sala, ese donde yo solía sentarme cuando iba de visita. «Ay, mi hija, tienes tan buen gusto», respondió doña Lourdes, acomodándose los lentes para ver mejor las imágenes. «No sé de quién lo heredaste, porque de tu padre seguro que no fue». Las dos se rieron. Yo me regresé a la cocina sin decir ni pío. Ya estaba acostumbrada. Desde que Jimena y Mauricio se casaron, hace 10 años, doña Lourdes era el ajonjolí de todos los moles. Estaba en todas las celebraciones, todas las decisiones, todos los logros. ¿Y yo? Yo era la cocinera, la niñera de bomberazo, la mujer que aparecía cuando necesitaban un paro. «Rosario, ¿puedes venir un momentito?» La voz de Jimena retumbó por toda la casa. Entré a la sala limpiándome las manos en el mandil. Jimena estaba parada junto a doña Lourdes, con esa sonrisita que aprendí a descifrar con los años. Educada, pero distante. «Estábamos platicando sobre la fiesta de cumpleaños de Valentina para la próxima semana», dijo ella, hablando de mi nieta de 7 años. «Mi mamá se va a encargar de la decoración y del pastel. Ella tiene un gusto excelente para esas cosas». «¿Y yo qué?». Las palabras se me salieron antes de que pudiera aguantarme. Jimena cruzó una mirada con su madre. «Tú puedes ayudar sirviendo a los invitados y encargándote de la limpieza después. Ya sabes cómo es. Esas cosas prácticas son más tu estilo». Mi estilo. Como si no hubiera criado a Mauricio yo sola durante 5 años mientras Rogelio trabajaba en el gabacho. Como si no hubiera organizado piñatas, graduaciones, pachangas. Como si mi experiencia de vida no valiera un cacahuate. «Claro», respondí, regresando a la cocina. Esa fue solo una de las muchas veces que me sentí borrada del mapa. Pero lo peor estaba por venir. Lo gacho pasó 2 meses después, en la fiesta de compromiso de la sobrina de Jimena. El mitote era en la casa de Mauricio y Jimena, una residencia espaciosa que compraron 3 años antes. Llegué temprano para echar la mano con los preparativos, como siempre. Me encontré a doña Lourdes ya instalada en la terraza, dirigiendo a los empleados del banquete, como si fuera la dueña de la hacienda. «Rosario, qué bueno que llegaste», dijo Jimena cuando me vio. «¿Puedes ir arreglando las mesas del jardín? Y después necesito que organices los baños. Va a venir un buen de gente». Me pasé toda la tarde en friega. Arreglé mesas, acomodé sillas, doblé servilletas, chequé los baños. Mientras tanto, doña Lourdes circulaba entre los invitados que empezaban a llegar, recibiendo saludos y flores por lo bonita que estaba la fiesta. Una fiesta que yo estaba ayudando a construir. Cuando por fin llegaron todos los invitados, me senté en una silla en el rincón del jardín, molida. Me palpitaban los pies. La espalda me reclamaba. Tenía 71 años y llevaba 5 horas parada. Fue ahí cuando escuché. Mauricio estaba en el centro del jardín, con vaso en mano, platicando con unos cuates. Jimena estaba a su lado,
radiante con un vestido azul que seguro le costó un ojo de la cara. «Mi suegra es una bendición», decía Ximena, señalando a doña Lourdes. «No sé qué haríamos sin ella. Es como tener una segunda madre siempre presente». Mauricio asintió. «Es verdad, doña Lourdes es parte esencial de nuestra familia, parte esencial de la familia». Las palabras me pegaron como un cachetadón guajolotero. Me quedé ahí sentada, invisible, mientras mi propio hijo declaraba que la madre de su esposa era parte esencial de la familia. ¿Y yo? ¿Yo qué fregados era? Me levanté y me metí a la casa. Necesitaba un momento, necesitaba respirar. Entré al baño y me vi en el espejo, canas presas en un chongo simple, arrugas alrededor de los ojos, manos rasposas de tanta chamba. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué aceptaba ser tratada como la chacha en la casa de su propio hijo? Cuando salí del baño, Ximena me estaba esperando en el pasillo. «Rosario, tenemos que hablar». La seguí hasta el despacho, un cuartito al fondo de la casa. Cerró la puerta tras de nosotras. «Mira, voy a ser directa», empezó ella cruzando los brazos. «Sé que crees que deberías tener un papel más grande en nuestras vidas, en las decisiones de la familia, pero necesito que te caiga el 20 de una cosa». Esperé. El corazón se me empezó a acelerar. «Tú no eres familia de verdad, no de la manera que importa». Las palabras se quedaron colgadas en el aire entre nosotras. «No eres familia de verdad». «¿Cómo dijiste?» Mi voz salió ronca. «Eres la mamá de Mauricio, sí, pero cuando una mujer se casa, forma una nueva familia con su marido. Y en esa nueva familia, las dos madres importan igual, pero es natural que haya preferencias. Mi mamá está presente, se involucra, pone lana. Tú solo apareces cuando te llamamos». «Solo aparezco cuando llaman porque nunca soy invitada de verdad», respondí, sintiendo que la sangre me empezaba a hervir. Ximena suspiró, como si estuviera lidiando con una escuincla berrinchuda. «Como sea, necesito que aceptes tu lugar. Puedes ayudar cuando necesitemos, puedes ver a los nietos cuando convenga, pero deja de esperar ser tratada como si fueras el centro de esta familia. No lo eres». Salí de ese despacho con las piernas de trapo. No le dije nada a Mauricio. No le armé un pancho a Ximena frente a los invitados. Simplemente agarré mi bolsa y me salí, pidiendo un taxi para regresar a mi cantón. Esa noche, sentada sola en el departamento que había sido mi hogar por 40 años, lloré. Lloré por primera vez desde el funeral de Rogelio. Lloré por sentir que había perdido a mi hijo. Lloré por sentirme invisible, desechable, menos que nada. Pero lo que yo no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, era que Rogelio me había dejado algo que solo sería revelado en el momento justo. Y ese momento ya estaba tocando la puerta. Hace 3 semanas recibí una llamada del licenciado Gustavo Mondragón, abogado y viejo compadre de Rogelio. «Doña Rosario, necesito que venga a mi despacho. Hay un documento que su marido dejó para ser entregado a usted 10 años después de su fallecimiento». Llegó la hora. 10 años. Rogelio había fallecido hacía exactos 10 años y 2 meses. ¿Por qué había dejado un documento con un plazo tan específico? Llegué al despacho del licenciado Mondragón un jueves por la tarde. El despacho quedaba en el centro de la ciudad, en un edificio viejo con elevador de reja. Subí hasta el 4º piso y encontré la puerta de vidrio esmerilado con las letras doradas. Gustavo Mondragón, abogado. La secretaria me pasó a su sala. El licenciado estaba más viejo, el pelo completamente blanco ahora, pero la sonrisa amable era la misma. «Doña Rosario, qué alegría verla». Me apretó la mano con cariño. «Por favor, siéntese». Me senté en el sillón de piel frente a su escritorio. Me temblaban las manos ligeramente. «Rogelio me buscó unos meses antes de morir», empezó el licenciado, abriendo un cajón. «Estaba poniendo sus asuntos en orden, ya ve cómo era él de metódico, y me entregó esto». Puso un sobre grueso sobre la mesa. Mi nombre estaba escrito con la letra familiar de Rogelio, Rosario María Sandoval. Me pidió que guardara este sobre por 10 años después de su muerte,
Dijo que ese sería tiempo suficiente para que las cosas se mostraran tal como son en realidad. Yo no entendí en ese entonces, pero Rogelio siempre fue un hombre con mucho colmillo. Agarré el sobre con manos temblorosas. Estaba pesado. Había algo importante adentro. «Puede abrirlo aquí si prefiere», ofreció el licenciado. «O llevárselo a casa, como se sienta más a gusto». «Me lo llevo a casa», respondí. Necesitaba privacidad para esto. «Hay una cosa más». El licenciado me entregó un segundo sobre, más chico. «Estas son instrucciones para mí. Rogelio especificó que, después de que usted lea el contenido del sobre principal, yo debería tomar ciertas medidas legales. Cuando esté lista, me echa un grito». Salí de aquel despacho con los 2 sobres en la bolsa, sintiendo que mi vida estaba a punto de cambiar otra vez. Llegué a casa y eché llave a la puerta. Puse la bolsa sobre la mesa de la cocina y simplemente me quedé mirando el sobre por largos minutos. La letra de Rogelio me transportó de vuelta en el tiempo. Me acordé del día en que nos conocimos, en un baile de graduación hace 52 años. Me acordé de nuestra boda, del nacimiento de Mauricio, de todas las cartas que me escribió cuando estaba jalando lejos. Rogelio siempre fue meticuloso, cuidadoso. Nada de lo que hacía era al aventón. Si había puesto un plazo de 10 años, tenía un motivo. Respiré hondo y rompí el sello. Adentro había varios documentos. El primero era una carta escrita a mano en papel membretado, fechada 3 meses antes de su muerte. «Mi querida Rosario», empezaba. «Si estás leyendo esto, entonces pasaron 10 años desde que partí. Espero que hayan sido años de paz para ti, pero conozco a nuestro hijo lo suficiente para temer que no hayan sido así». Cuando Mauricio empezó a salir con Jimena, noté algo que me preocupó profundamente. Ella era manipuladora, controladora, y tenía un apego enfermizo con su propia madre. Vi cómo empezó a alejar a Mauricio de ti, poco a poco, por debajo del agua. Lo vi e intenté advertirle, pero ya conoces a nuestro hijo, terco como una mula. Entonces decidí hacer algo diferente. Decidí protegerte de la única manera que un hombre viejo y enfermo podía hacer, garantizando tu futuro financiero y legal de una forma que ni Mauricio ni Jimena pudieran impugnar. Rosario, en los últimos años de mi vida, tomé ciertas decisiones que mantuve en secreto, decisiones que ahora finalmente van a ser reveladas. Te pido que no me juzgues por haberme callado, pero entiende que hice todo por amor y protección. Sigue leyendo los documentos. Todo te va a quedar claro. Hice la carta a un lado con las manos temblando todavía más. Agarré el segundo documento. Era una escritura. La propiedad del departamento donde yo vivía, el depa que había sido nuestro hogar por 40 años, estaba a mi nombre, solamente a mi nombre. Fechada hace 12 años, 2 años antes de la muerte de Rogelio. Pero había más. Una segunda propiedad. Un local comercial en el centro de la ciudad, 3 oficinas rentadas. También a mi nombre. También donado hace 12 años. El corazón se me quería salir del pecho. Yo no tenía ni idea de que era dueña de estas propiedades. El tercer documento era un estado de cuenta. Una cuenta a mi nombre en el Banco Nacional, abierta hace 12 años. Saldo actual, 10 millones de pesos. Tuve que ajustar la moneda, ya sabes. Se me cayó el papel sobre la mesa. 10 millones de pesos. ¿Cómo? ¿De dónde? La respuesta estaba en la siguiente carta de Rogelio. Rosario, durante los años que trabajé en el extranjero, invertí cada centavo que pude ahorrar. Cuando regresé a México, seguí invirtiendo, siempre pensando en nuestro futuro. Pero cuando me enfermé, cuando supe que ya me cargaba la huesuda, tomé una decisión. Transferí todas las inversiones, todas las propiedades de mayor valor, a tu nombre. Hice esto en secreto porque sabía que Mauricio, influenciado por Jimena, intentaría pelear cualquier cosa que hiciera después de mi muerte, alegando que yo no estaba bien de la cabeza. Pero esto se hizo años antes, cuando mi salud estaba al tiro, cuando nadie podía cuestionar mi capacidad mental. Está todo legal, todo documentado, todo irrevocable. A Mauricio le dejé la casa que compramos a su nombre cuando se casó.
más una lana razonable. Suficiente para que viva bien, pero no tanto como para que Jimena la despilfarre. Pero tú, mi amor, tú mereces seguridad. Mereces saber que nunca vas a depender de nadie, que nunca vas a ser plato de segunda mesa, que siempre tendrás medios para vivir con dignidad. Sé que Jimena lo va a alejar de nuestro hijo. Conozco a las mujeres como ella. Vi muchas en mis años de chamba. Construyen paredes invisibles, envenenan despacito, hasta que la familia original es reemplazada por la familia que ellas escogen. Pero no importa lo que pase, tú vas a estar protegida. Económicamente, legalmente, completamente. Hay un documento más en este sobre. Es mi testamento completo. Mauricio recibió una copia simplificada hace 10 años, que menciona solo la casa y el dinero que le dejé. Él no sabe del resto. Esta copia completa revela todo. Revela las propiedades, la cuenta bancaria, las inversiones, todo a tu nombre. Y hay una cláusula especial que le pedí al licenciado Mondragón que incluyera: si en algún momento te sientes ninguneada, maltratada o excluida por nuestro hijo y su familia, tienes el derecho legal de revocar su herencia. Sí, Rosario. La casa que está a nombre de Mauricio fue comprada con dinero nuestro, y en el testamento está estipulado que esa casa puede regresar a ti si él no cumple con ciertas obligaciones morales y familiares. Esas obligaciones están en la lista del documento legal: tratarte con respeto, incluirte en decisiones familiares importantes, garantizar que tengas acceso a los nietos y nunca permitir que terceros te falten al respeto o te hagan menos. Si esas obligaciones se rompen y tienes pruebas de eso, la casa regresa a ti. Yo sé que esto parece duro. Sé que parece que estoy controlando todo desde la tumba. Pero, Rosario, te amé toda mi vida y no voy a dejar que te traten como basura. Usa estos recursos con sabiduría. Vive bien. Y si necesitas hacer valer tus derechos, no te tiemble la mano. Con todo mi amor eterno, Rogelio. Tuve que sentarme. Las piernas ya no me aguantaban. Miré los documentos regados sobre la mesa, las pruebas de un amor que se extendía más allá de la muerte. Rogelio lo sabía. Él vio venir todo esto. Y me protegió. Se me soltaron las lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de gratitud, de amor, de extrañar a un hombre que me amó más de lo que yo jamás imaginé. Me quedé sentada en esa cocina hasta que se metió el sol. Leí cada documento 3, 4 veces. Chequé cada detalle, cada cláusula, cada palabra cuidadosamente escogida por Rogelio y el licenciado Mondragón. La casa de Mauricio podía regresar a mí, pero solo si yo tuviera pruebas de que las obligaciones morales se habían roto. ¿Pruebas? ¿Yo tenía pruebas? ¿Tenía testigos de las veces en que me faltaron al respeto? ¿Tenía evidencia? Entonces me acordé. La fiesta de compromiso. Había fotos, videos que los invitados postearon en redes sociales, donde se podía ver a doña Lourdes siendo la reina del carnaval mientras yo acomodaba mesas en el fondo. Mensajes de texto de Jimena dándome órdenes, correos con listas de talacha, y tenía la conversación en el despacho. Las palabras de Jimena: tú no eres familia de verdad. No la había grabado, pero me acordaba de cada palabra. Y había algo más. Jimena tenía la maña de escribir mensajes que yo había guardado sin saber que un día podrían servir como munición. Me pasé los 3 días siguientes organizando todo. Imprimí conversaciones de WhatsApp, bajé fotos de las redes, escribí un relato detallado de cada episodio en que me hicieron el feo, con fechas y testigos cuando era posible. Era un bonche considerable de evidencias cuando terminé. Al 4.º día, le marqué al licenciado Mondragón. «Estoy lista», dije nomás. Regresé a su despacho un lunes por la mañana. Llevaba todas las evidencias organizadas en una carpeta azul. El licenciado examinó cada documento, cada foto, cada conversación impresa. Su cara permaneció neutra, profesional, pero vi sus labios apretarse cuando leyó el mensaje en que Jimena decía que yo no era familia de verdad. «Esto es más que suficiente», dijo él finalmente.
Rogelio estipuló que el desprecio reiterado y la exclusión sistemática de la vida familiar serían motivos válidos para la revocación. Usted tiene pruebas de sobra. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora envió una notificación formal a Mauricio y Jimena. Les informo que hay un testamento completo que nunca fue totalmente ejecutado y que debido al incumplimiento de ciertas cláusulas, la propiedad de la residencia se está revirtiendo a usted. ¿Ellos van a poder pelear? Pueden intentarlo. El licenciado se recargó en la silla. Pero Rogelio fue muy astuto. Las cláusulas son claras, las evidencias son sólidas y el testamento fue hecho cuando él estaba al 100 de sus facultades mentales. Cualquier juez que examine este caso va a decidir a su favor. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Depende. Si ellos aceptan sin hacerla de tos, podemos concluir todo en 60 días. Si impugnan, puede llevarse de 6 meses a 1 año. Quiero seguir adelante, dije con una firmeza que ni sabía que tenía. El licenciado Mondragón sonrió. Rogelio dijo que usted era fuerte. Dijo que cuando llegara la hora, usted sabría qué hacer. Él me conocía bien. Muy bien. Las notificaciones salen esta semana. Salí de aquel despacho sintiéndome diferente. Más ligera, tal vez. O más pesada con la responsabilidad de lo que estaba a punto de pasar. No tenía certeza. De lo que sí tenía certeza era de que no iba a aceptar más ser tratada como ciudadana de segunda. No iba a ser más invisible. No iba a permitir más que me dijeran que yo no era familia de verdad. Porque yo tenía pruebas, ahora, de que era yo quien realmente importaba. Era a mí a quien Rogelio le había reservado su mayor gesto de amor. Era a mí a quien él protegió hasta desde el más allá. Y si Mauricio y Jimena no podían ver mi valor, entonces enfrentarían las consecuencias. La notificación fue entregada un jueves. El licenciado Mondragón me marcó a las 10 de la mañana para confirmar que Mauricio había firmado el recibido. Ahora a esperar, dijo él. Por ley, tienen 15 días para responder formalmente. No necesité esperar 15 días. 3 horas después, mi teléfono sonó. Era Mauricio. «Mamá, ¿qué demonios es esto?». La voz de él estaba alterada, casi gritando. «¿Qué cuento es ese de revocar la casa? ¿Te volviste loca?». Respiré hondo antes de responder. «Lee el documento, Mauricio. Está todo explicado ahí». «Yo lo leí. Está diciendo que no cumplí con obligaciones morales, que te falté al respeto. Esto es absurdo». «¿Ah, sí?». Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. «¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a una comida en familia? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como tu madre y no como una sirvienta conveniente?». Silencio del otro lado. «Tú siempre fuiste bienvenida en nuestra casa», dijo finalmente, pero la voz había perdido fuerza. «Como sirvienta, Mauricio, para recoger, limpiar, servir. Mientras doña Lourdes se sienta en la cabecera de la mesa como si fuera la reina de la casa. La mamá de Jimena es importante para ella. ¿Y yo no soy importante para ti?». Otro silencio. «Mamá, vamos a platicar en persona. Esto no necesita volverse un pleito legal. Podemos resolverlo en familia». En familia. La misma familia que me dijo que yo no era familia de verdad. «Puedes traer a tu abogado si quieres», respondí. «Yo tengo el mío». Él colgó sin despedirse. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, el corazón latiendo a 1000 por hora. Parte de mí quería marcar de vuelta, pedir perdón, decir que era todo un malentendido. Pero la parte más fuerte, la parte que había sido silenciada por 10 años, se rehusaba a ceder. En aquella noche recibí un mensaje de Jimena. Era largo, lleno de indignación, cuidadosamente disfrazada de preocupación. «Doña Rosario, me quedé muy triste al saber de esta situación. Creo que hubo un gran malentendido. Siempre la tratamos con cariño y respeto. Si en algún momento la señora se sintió incómoda, pido sinceras disculpas. Pero quitar la casa de Mauricio, la casa donde sus nietos viven, parece una medida extrema. Piense en los niños. Piense en la familia. ¿Será que no podemos resolver esto como gente civilizada?». Leí el mensaje 3 veces. Noté cada palabra cuidadosamente elegida.
Doña Rosario, en vez de mamá o suegra. La señora, manteniendo distancia formal. Quitar la casa de Mauricio, como si yo fuera una villana robando lo que era de él. No respondí. 2 días después llegó una carta registrada. Era de un despacho de abogados que yo no conocía, el abogado de ellos. La carta contestaba formalmente la revocación, alegando que las cláusulas del testamento eran vagas, que no había pruebas concretas de falta de respeto, y que la reversión de la propiedad sería un acto de venganza desproporcionado. Llevé la carta al licenciado Mondragón. Era de esperarse, dijo él después de leer. Ellos van a intentar todas las estrategias. Pero fíjese, ellos no niegan que hubo distanciamiento. No niegan que doña Lourdes tenía papel central. Apenas alegan que eso no constituye ruptura de las obligaciones morales. ¿Y constituye? Completamente. El licenciado Mondragón abrió la carpeta con las evidencias que yo había compilado. Vea nomás. Aquí está un mensaje de Jimena de 3 años atrás diciendo textualmente: Rosario, necesito que vengas a limpiar la casa antes de la fiesta. Mi mamá va a llegar y no quiero que vea tiradero. Él pasó a otra página. Aquí, otro mensaje. No hace falta que vengas en Navidad este año. Vamos a pasarla solo con la familia cercana. Enviada mientras doña Lourdes estaba confirmada para pasar la semana entera allá. Y hay más. Fotos de 6 cumpleaños de sus nietos, donde usted no aparece en ninguna. Pero doña Lourdes está en todas, siempre al lado del pastel, siempre en posición de destaque. Cada evidencia era una puñalada, no por ser novedad, sino por estar allí, organizadas, probando que todo aquello había sido real, que yo no había imaginado, que no era exageración mía. Vamos a ganar este caso, doña Rosario, tengo absoluta certeza. La audiencia preliminar fue marcada para 6 semanas después. Durante ese tiempo, intenté mantener mi rutina normal, pero era imposible. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón se disparaba. Cada vez que veía una notificación en el celular, esperaba ser otro mensaje de Jimena intentando manipularme o de Mauricio acusándome. Pero lo que más me sorprendió fue el silencio de otras personas. Amigos de la familia que siempre fueron cercanos, primos que yo veía en bodas y bautizos, vecinos antiguos. El silencio de ellos fue ensordecedor. Hasta que una tarde, mi cuñada Lupe me marcó. Rosario, necesito decirte una cosa, empezó ella, la voz dudosa. Jimena anda diciendo que te dio demencia senil, que estás haciendo esto porque ya no te sube el agua al tinaco. Ella está diciendo que necesitas ayuda psiquiátrica. Sentí la rabia subir como lava. ¿Y la gente le cree? Algunos sí. Lupe suspiró. Tú sabes cómo es la raza. La gente cree lo que quiere creer. Y Jimena siempre fue buena para echar cuento. ¿Pero tú le crees? No. Lupe fue tajante. Yo vi cómo te trataba. Yo vi y nunca dije nada, y me arrepiento de eso. Pero ahora te digo, lucha. Tú estás en lo correcto. Te agradezco por eso, respondí, sintiendo las lágrimas amenazar. Hay una cosa más. Mauricio está sufriendo. Él está dividido. Creo que en el fondo él sabe que ustedes tienen razón, pero Jimena no suelta. Ella controla todo, Rosario, hasta los pensamientos de él. Él es un hombre adulto, Lupe. Tiene que tomar sus propias decisiones. Yo sé, solo quería que supieras que él no está tan firme como parece. La conversación con Lupe me dio fuerza. Saber que por lo menos una persona de la familia veía la verdad hizo diferencia. En la semana siguiente recibí una visita inesperada. Era Valentina, mi nieta de 7 años, acompañada de Lupe. «Abue, te desapareciste», dijo Valentina abrazándome con fuerza. «Mi mamá dijo que estabas enferma». Miré a Lupe por encima de la cabeza de la niña. «Pensé que ella merecía verte», dijo Lupe suavemente. «Merecía saber que tú estás bien». Pasé la tarde con Valentina. Hicimos galletas, vimos caricaturas, platicamos sobre la escuela. Fue casi normal, casi como debería siempre haber sido. Cuando Lupe vino a buscarla, Valentina estaba renuente a irse. «¿Puedo volver la semana que viene, abue?»
Mi corazón se apretó. No sé, mi vida. Necesitas preguntar a tu mamá. Mi mamá dijo que tú no quieres vernos más. Paré en seco. Me agaché para quedar a la altura de Valentina. ¿Tu mamá dijo eso? Valentina asintió, los ojos grandes y confundidos. Miré a Lupe, que desvió la mirada. Valentina, querida, escucha bien. Yo siempre voy a querer verte. Siempre. No importa lo que nadie diga. ¿Sale? Ella asintió nuevamente y me abrazó fuerte antes de salir. Después de que se fueron, me senté en el sofá y lloré. Lloré por mi nieta siendo usada como arma. Lloré por el nieto más chico, Santi, de apenas 3 años, que probablemente ni iba a acordarse de mí en unos años. Lloré por todo lo que estaba siendo destruido. Pero entonces pensé en Rogelio. Pensé en cómo él había previsto todo esto, cómo él sabía que yo necesitaría protección, cómo él me amó tanto que preparó un camino, aún sabiendo que sería doloroso. Y paré de llorar. La audiencia preliminar pasó en una mañana gris de julio. Llegué al juzgado, acompañada del licenciado Mondragón, vistiendo mi mejor traje sastre azul marino, el pelo preso en un chongo elegante. Quería parecer fuerte, lúcida, completamente en control de mis facultades mentales. Mauricio y Jimena ya estaban allá, sentados en el pasillo con el abogado de ellos, el licenciado Carvalho, un hombre de unos 50 años con traje caro y expresión confiada. Jimena estaba impecable como siempre, vestido beige, zapatos de tacón, maquillaje perfecto. Mauricio parecía cansado, ojeras profundas, corbata ligeramente chueca. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Vi algo en el rostro de él. ¿Arrepentimiento? ¿Duda? Pero Jimena le tocó el brazo y él desvió la mirada. La jueza era una mujer de unos 60 años, cabellos canosos presos en una cola de caballo, lentes de lectura colgados en una cadenita. Jueza Mariana Fonseca, según la placa en la mesa de ella. Bueno, empezó ella, hojeando los documentos. Este es un caso poco común, revocación de herencia con base en cláusulas morales. Vamos a escuchar primero a la parte que impugna. El licenciado Carvalho se levantó, confiado. Su señoría, este caso es un ejemplo claro de manipulación de una persona de la tercera edad, posiblemente con compromiso cognitivo por terceros interesados en lucro financiero. Miré al licenciado Mondragón, alarmada. Él tocó mi brazo levemente, señalando que me quedara calmada. Mi cliente, Mauricio Sandoval, es un hijo dedicado que siempre cuidó de su madre. La alegación de que él rompió obligaciones morales es infundada y cruel. Las llamadas pruebas presentadas son interpretaciones distorsionadas de situaciones normales de convivencia familiar. Él continuó por más de 15 minutos, pintando a Mauricio como víctima y a mí como una señora confundida siendo manipulada. Cuando terminó, la jueza Mariana se volteó hacia el licenciado Mondragón. ¿Defensa? El licenciado Mondragón se levantó con calma. Su señoría, me gustaría presentar a la propia doña Rosario Sandoval para declarar. La señora verá que está delante de una mujer lúcida, articulada y perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones. Fui llamada a declarar. Me senté en la silla, puse las manos en el regazo para evitar que temblaran y miré directamente a la jueza. «Doña Rosario», empezó la jueza Mariana, ¿la señora puede explicar en sus propias palabras por qué está solicitando la revocación de la herencia de su hijo? Respiré hondo. Hace 10 años, desde el matrimonio de mi hijo con Jimena, fui sistemáticamente excluida de su vida familiar. Fui tratada como sirvienta cuando necesitaban ayuda y como intrusa cuando no necesitaban. Fui impedida de ver a mis nietos regularmente. Fui faltada al respeto repetidamente, no apenas por mi nuera, sino también por mi propio hijo, que permitió y hasta alentó ese trato. ¿Puede dar ejemplos específicos? Puedo. Empecé a citar fechas, eventos, situaciones. La fiesta de cumpleaños de Valentina, donde fui puesta a limpiar mientras la mamá de Jimena recibía los elogios. La Navidad en que fui desinvitada porque era solo familia cercana.
las innumerables veces en que oí que yo no era familia de verdad. La expresión de la jueza Mariana permaneció neutra, pero vi sus ojos estrecharse levemente cuando mencioné la frase «no es familia de verdad». ¿Y la señora tiene pruebas de esas alegaciones? El licenciado Mondragón presentó la carpeta. Mensajes impresos, fotos, testimonios escritos de Lupe y otros familiares que habían presenciado situaciones. La jueza Mariana examinó todo en silencio. El reloj en la pared marcaba los minutos. Mauricio movía nerviosamente los dedos. Ximena mantenía una expresión de piedad estudiada, como si estuviera siendo testigo del delirio de una pobre señora senil. Licenciado Carvalho, ¿tiene preguntas para la testigo? Tengo, su señoría. Él se aproximó a mí con una sonrisa que pretendía ser gentil, pero salió condescendiente. Doña Rosario, ¿cuántos años tiene la señora? 71. ¿Y la señora vive sola? Vivo sola. ¿No cree peligroso, a su edad, vivir sola? ¿No sería más seguro vivir con familia? Vi la trampa. Él quería hacerme parecer dependiente, incapaz. Vivo sola hace 10 años, desde que mi marido falleció. Respondí firmemente. Cuido de la casa, pago mis cuentas, manejo mis asuntos. No veo nada de peligroso en eso. Pero ciertamente necesita ayuda a veces. Su hijo no le ayuda. Mi hijo me ayuda cuando yo pido. Pero hay diferencia entre ayudar cuando es necesario y tratar a alguien como incapaz. Doña Rosario, ¿la señora no cree que está exagerando en esta situación? Al final, las familias tienen sus altas y bajas. ¿Será que vale la pena destruir la relación con su único hijo por causa de algunos malentendidos? No son malentendidos cuando son sistemáticos. No son malentendidos cuando duran 10 años. Y no es exageración querer ser tratada con el respeto básico que cualquier madre merece. El licenciado Carvalho cambió de táctica. ¿La señora está consciente de que, si gana este proceso, va a quitar la casa donde sus nietos viven? ¿Va a dejar a su propia familia, incluyendo niños pequeños, en la calle? El licenciado Mondragón se levantó. Objeción, su señoría. La pregunta es manipuladora e imprecisa. La familia del señor Mauricio no se quedará en la calle. Ellos tendrán amplio tiempo para encontrar nueva residencia. Al lugar, dijo la jueza Mariana. Licenciado Carvalho, mantenga las preguntas pertinentes. Pero el daño estaba hecho. Vi a Mauricio mirarme con ojos que parecían decir, ¿tú realmente vas a hacer esto? ¿Vas a tirar a tus nietos a la calle? Cuando finalmente salí del banco de los testigos, estaba exhausta, pero mantuve la cabeza erguida. La jueza Mariana cerró la audiencia. Voy a analizar todos los documentos y evidencias. Mi decisión será comunicada en 30 días. Hasta entonces, la propiedad permanece como está. Esta audiencia está cerrada. Salí del juzgado sin mirar a Mauricio o a Ximena. El licenciado Mondragón me acompañó hasta el taxi. La señora estuvo muy bien, dijo él. Fue digna, articulada, convincente. Estoy confiado. ¿Y si perdemos? No vamos a perder. Él sonrió. Rogelio sabía lo que estaba haciendo cuando redactó aquellas cláusulas. Durante los 30 días de espera, mi vida entró en una extraña suspensión. Me despertaba temprano, tomaba café mirando por la ventana, preguntándome qué vendría después. Intentaba leer, ver la tele, hacer las actividades normales del día a día, pero todo parecía sin color. Lupe me visitaba semanalmente, siempre con actualizaciones. Mauricio estaba cada vez más callado en casa. Ximena estaba furiosa, planeando recursos por si perdían. Los nietos preguntaban por mí. ¿Y mi conciencia? A veces, en las horas quietas de la madrugada, me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si estaba siendo justa, si Rogelio realmente hubiera aprobado. Pero entonces recordaba las palabras de él en la carta. No voy a dejar que seas descartada como si no importaras. Y sabía que estaba honrando no apenas su memoria, sino también mi propia dignidad. La decisión llegó un lunes, exactamente 30 días después de la audiencia. El licenciado Mondragón me marcó a las 9 de la mañana. Doña Rosario, la decisión fue publicada. Él hizo una pausa dramática. Ganamos. Me senté lentamente en el sofá,
las piernas temblando. ¿Ganamos? Completamente. La jueza aceptó todas las evidencias, reconoció la validez de las cláusulas morales y determinó la reversión de la propiedad para la señora. Mauricio tiene 90 días para desocupar el inmueble. 90 días. Mi hijo tenía 90 días para salir de la casa donde vivía hace 10 años. ¿La jueza dijo alguna cosa más? Sí. El licenciado Mondragón carraspeó. Ella escribió en la sentencia que se quedó particularmente tocada por las evidencias de exclusión sistemática y por la frase «no es familia de verdad». Dijo que tales comportamientos constituyen violación grave de los deberes morales de un hijo para con la madre, especialmente considerando que la propiedad fue adquirida con recursos de la familia. Ella también mencionó, continuó él, que casos como este sirven de alerta para que las familias traten a sus mayores con el respeto y dignidad que merecen. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio. Había ganado. Después de 10 años de invisibilidad, de falta de respeto, de ser tratada como menos que nada, yo había ganado. Pero ¿por qué no me sentía triunfante? La notificación oficial fue entregada a Mauricio aquella tarde. A las 5 de la tarde, él apareció en la puerta de mi departamento. Estaba diferente. Pelo despeinado, barba de días, ojos rojos. Parecía que había envejecido 10 años en 30 días. ¿Puedo pasar? La voz de él salió baja, casi humilde. Abrí la puerta y me hice a un lado. Él entró despacio, mirando alrededor como si estuviera viendo el departamento por primera vez. ¡Qué ironía! Esa había sido la casa de él durante los primeros 25 años de vida, pero él parecía no reconocer nada. Se sentó en el sofá donde solía sentarse cuando niño, donde hacíamos la tarea juntos, donde veíamos la tele los viernes por la noche. «Mamá, yo...» empezó, pero la voz le falló. Esperé. No se la iba a poner fácil. La regué, ¿verdad? Él miró sus propias manos. Dejé que Jimena me alejara de ti. Dejé que doña Lourdes ocupara tu lugar. Y ni cuenta me di cuando eso pasó. No fue de golpe, Mauricio. Fue poco a poco. Cada pequeña elección, cada vez que te quedaste callado cuando ella me faltaba al respeto, cada vez que me trataste como sirvienta en vez de madre. Él se pasó las manos por la cara. Me acuerdo de mi papá advirtiéndome. Poco antes de morir, me llamó para platicar. Dijo que estaba preocupado por mí, por mi matrimonio, por la forma como Jimena te trataba. Yo no quise escuchar. Dije que él se estaba poniendo viejo, paranoico. Rogelio vio todo, murmuré. Por eso preparó todo aquello. Él te amaba mucho. Mauricio me miró con ojos llenos de lágrimas. Y yo debería haberte amado mejor. Debería haberte protegido. Debería haber sido el hijo que tú merecías. Me quedé en silencio. Parte de mí quería abrazarlo, decir que estaba todo bien, que podíamos arreglar todo. Pero la otra parte, la parte que había sufrido años de negligencia, se rehusaba a ceder tan fácilmente. ¿Qué está diciendo Jimena sobre todo esto?, pregunté. Él titubeó. Ella está furiosa. Quiere meter un recurso. Quiere luchar hasta el fin. Dijo que tú estás haciendo esto solo por venganza, que tú siempre tuviste celos de la mamá de ella. ¿Y tú? ¿Qué piensas tú? Pienso que nosotros lo merecemos. Él dijo bajito. Pienso que tienes todo el derecho de hacer esto. Y pienso que me tardé demasiado tiempo en darme cuenta de cuánto te lastimé. Las lágrimas empezaron a caer por la cara de él. Mauricio, mi hijo adulto de 42 años, llorando como un niño. Te quiero, mamá. Siempre te quise. Solo fui. Muy débil para demostrarlo. Muy débil para defenderte. Muy débil para ser el hombre que papá quería que yo fuera. Me levanté y fui hasta él. Puse la mano en el hombro de él, sintiéndolo temblar. No es sobre ser débil o fuerte, Mauricio. Es sobre elecciones. Y tú elegiste mal, repetidamente. Yo sé. Y ahora tienes que cargar con las consecuencias. Él asintió, secándose las lágrimas. Los 90 días, empezó. Vamos a necesitar tiempo para encontrar una casa,
para organizar la mudanza. Los niños están confundidos, asustados. Mi corazón se apretó al pensar en Valentina y en el pequeño Santi. Los niños pueden visitarme siempre que quieran, dije. La puerta aquí está siempre abierta para ellos. ¿Y en cuanto a mí? Miré a mi hijo. Vi al niño que crié, al hombre en que se convirtió y al extraño en que se transformó a lo largo de los años. Tú también puedes visitar, pero no como antes, no más como el hijo que me trata como sirvienta o estorbo. Si quieres reconstruir esta relación, va a tener que ser como un hijo de verdad, con respeto, con consideración, con amor genuino. Él asintió. ¿Y Ximena? Suspiré. Ximena va a tener que aprender que familia no es sobre conveniencia o apariencias, es sobre respeto mutuo. Si ella no consigue entender eso, entonces ella no tiene lugar en mi vida. Mauricio se quedó unos 20 minutos más. Platicamos sobre cosas prácticas, la mudanza, los plazos, qué hacer con los muebles que eran de la familia. Él prometió no meter recurso, dijo que iba a hablar con Ximena, intentar hacerla entender. Cuando él se fue, me senté en el balcón con una taza de té. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Pensé en Rogelio, en cómo sería si él estuviera ahí. ¿Qué diría? ¿Estaría orgulloso? ¿Decepcionado? Pero conociendo a Rogelio, él probablemente sonreiría esa sonrisa tranquila de él y diría: hiciste lo que necesitabas hacer, Rosario, y lo hiciste con dignidad. En la semana siguiente recibí una visita inesperada. Era doña Lourdes. Ella apareció en una tarde de miércoles, sin avisar, vestida con un conjunto de lino beige y sus eternos zapatos de tacón medio. Agarraba una bolsa cara y una expresión indignada. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulo cuando abrí la puerta. «No necesitamos, pero pásele». Ella entró como quien entra en territorio enemigo, mirando alrededor con desaprobación mal disimulada. «Este departamento es chico», comentó. «Mauricio me dijo que heredaste propiedades valiosas. ¿Por qué todavía vives aquí? Porque este es mi hogar. No necesito nada más grande o más ostentoso». Ella se sentó en el sillón sin ser invitada. Vine a hablar sobre la situación. Esta disputa. Ximena está destruida. Mauricio está angustiado. Los niños están confundidos. ¿Y todo por qué? ¿Por orgullo? No es orgullo, doña Lourdes. Es dignidad. ¿Dignidad? Ella prácticamente escupió la palabra. Quitar la casa de tu propio hijo, del padre de tus nietos. ¿Tú llamas a eso dignidad? Le llamo consecuencia. Durante 10 años fui tratada como si no importara. Durante 10 años su hija me dijo, de diversas formas, que yo no era familia de verdad. Durante 10 años vi a usted ocupar mi lugar como matriarca de la familia de mi hijo. Yo no ocupé lugar ninguno. Ximena me necesita. Ella es mi hija. Y Mauricio es mi hijo. Pero aparentemente eso no importaba. Doña Lourdes se puso roja. Eres egoísta. Siempre fuiste. Rogelio solía quejarse de eso, ¿sabías? Decía que eras difícil, que tenías tus mañas. Paré. Rogelio nunca diría eso. Él me amó hasta el último día. Está mintiendo, dije calmamente. Y aunque no estuviera, no cambiaría nada. La decisión está tomada. Te vas a arrepentir. Doña Lourdes se levantó bruscamente. Cuando estés vieja y enferma, cuando necesites cuidados, vas a ver que alejaste a las únicas personas que se importaban contigo. No me alejé de ellas. Ellas me alejaron. Yo apenas paré de aceptar las migajas. Ella salió azotando la puerta. Me quedé ahí parada, temblando de rabia y adrenalina, pero también sintiéndome fuerte. Por primera vez en mucho tiempo me había defendido sin ceder, sin agacharme, sin aceptar menos de lo que merecía. Los 90 días pasaron en una confusión de emociones contradictorias. Mauricio venía a visitarme semanalmente, siempre solo, siempre pareciendo más cansado que la última vez. Contaba sobre la búsqueda de nueva casa, sobre las discusiones con Ximena, sobre cómo estaba intentando explicar todo a los niños. Valentina vino a visitarme 3 veces, siempre traída por Lupe.
Hacía preguntas que me partían el corazón. Abue, ¿por qué tú estás quitando nuestra casa? No estoy quitando, mi amor. La casa siempre fue mía. Tu papá vivió ahí por mucho tiempo, pero ahora la necesito de vuelta. ¿Pero por qué? ¿Cómo explicar para una niña de 7 años sobre respeto, dignidad, años de negligencia emocional? A veces los adultos necesitan tomar decisiones difíciles, fue lo mejor que conseguí decir. Ella me abrazó fuerte. Yo te quiero, Abue, mismo si tú tomas nuestra casa. Yo te quiero más, susurré en el pelo de ella. Jimena intentó verme una vez. Apareció con Mauricio, pero pedí que ella se quedara en el carro. No estaba lista para enfrentarla. Tal vez nunca estuviera. A través de Mauricio, supe que ella estaba yendo a terapia. Una exigencia de él, aparentemente, si quisieran que el matrimonio sobreviviera a todo eso. Parte de mí se preguntaba si ella realmente cambiaría, o si estaba apenas haciendo los movimientos correctos para apaciguar a Mauricio. El licenciado Mondragón cuidó de todos los aspectos legales de la transición. La casa sería oficialmente transferida para mi nombre, así que Mauricio y familia desocuparan. Ellos habían encontrado una casa en una colonia cercana, más chica que la casa actual, pero cómoda. Mauricio tuvo que vender el carro importado de Jimena para conseguir dar el enganche. Parte de mí sintió pena. La otra parte pensó que ya era hora de que ella aprendiera el valor de las cosas. En la semana antes de la mudanza, recibí una carta. Era de Jimena. Doña Rosario, sé que no merezco su atención o su perdón. Sé que pasé años tratándola de forma terrible, y sé que decir disculpe no va a cambiar nada de lo que hice. Pero necesito que sepa que estoy intentando. Estoy en terapia, trabajando en entender por qué actué así, por qué necesitaba tanto poner a mi mamá en primer lugar, por qué la veía como amenaza en vez de aliada. Mi terapeuta dice que tengo problemas serios con apego y control, que crecí creyendo que necesitaba competir por amor, que veía relaciones como juego de suma cero. Si su suegra gana, usted pierde. Eso no justifica nada. Pero tal vez explique. No estoy pidiendo perdón, no todavía. Solo quería que supiera que finalmente estoy viendo cuánto la lastimé, y cuánto lastimé a mi propio marido al alejarlo de usted. Si un día usted quiere conversar, de verdad, yo estaré aquí. Jimena. Leí la carta 3 veces. ¿Había algo genuino ahí o era manipulación? ¿Era arrepentimiento real o tácticas para intentar revertir la situación? Guardé la carta sin responder. Tal vez un día, pero no ahora. El día de la mudanza llegó un viernes soleado de octubre. No fui a la casa. No quería ver las cajas, el camión, la vida de ellos siendo empacada y removida. No quería ver la cara de Valentina cuando dejara el único hogar que conocía. En vez de eso, me quedé en mi departamento, tomando té y mirando fotos antiguas. Rogelio y yo el día de la boda. Mauricio bebé. Mauricio niño aprendiendo a andar en bici. Mauricio adolescente en el baile de graduación. ¿Dónde todo había salido mal? ¿O tenía que salir así? Tal vez este fuese apenas el camino necesario, doloroso pero necesario, para restaurar algún equilibrio. A las 6 de la tarde, el licenciado Mondragón me marcó. Está hecho. La casa está vacía y oficialmente a su nombre. Las llaves están en mi despacho cuando la señora quiera buscarlas. Gracias, licenciado, por todo. Fue un honor, doña Rosario. Rogelio estaría muy orgulloso de usted. Después que colgué, me quedé sentada en silencio. La casa era mía. Oficialmente, legalmente, completamente mía. ¿Y ahora? En la mañana siguiente, fui a buscar las llaves. El licenciado Mondragón las entregó en un sobre junto con todos los documentos de la propiedad. ¿La señora va a vivir allá?, él preguntó. Todavía no decido. Manejé hasta la casa en aquella tarde. Era extraño estacionar enfrente, agarrar las llaves, abrir la puerta como propietaria y no como visitante. La casa estaba vacía. Eco de mis pasos en el piso de madera. Paredes con marcas donde cuadros habían colgado. Un rayón en el piso donde muebles habían sido arrastrados. Recorrí cada cuarto. La sala donde tantos domingos habían pasado.
la cocina donde preparé innumerables comidas que fueron comidas sin un agradecimiento, el cuarto que había sido de Mauricio cuando niño, ahora vacío y silencioso. Subí para el segundo piso. Había 4 cuartos. Uno de ellos había sido de Valentina. Todavía tenía calcomanías de princesas en la pared. Otro de Santi, con marcas de altura en la puerta. Me senté en el suelo de lo que había sido la recámara principal de Mauricio y Jimena. De allí conseguía ver el jardín a través de la ventana. Rogelio y yo habíamos plantado aquel árbol de durazno hacía 30 años. Lloré, no por la casa, no por la victoria legal, sino por todo lo que había sido perdido. Por la familia que podría haber sido y no fue. Por el tiempo que nunca volvería. Por los años de negligencia que habían llevado a este momento. Mas también lloré de alivio, porque finalmente, yo no estaba más invisible. Finalmente importaba. Me quedé allí hasta que el sol se metió, apenas sintiendo la casa, dejándola acogerme como nunca había hecho cuando estaba llena de gente. Entonces me levanté, me limpié las lágrimas y tomé una decisión. El lunes siguiente le marqué a una corredora de bienes raíces. Quiero rentar la casa, dije, para una familia que necesite, por un precio justo, no para explotar. La corredora pareció sorprendida. ¿La señora no va a vivir allá? No, ya tengo un hogar. Pero esta casa necesita ser un hogar para alguien. Una familia que se importa, que se respeta, que trata unos a los otros con amor. Ella prometió encontrar inquilinos adecuados. Una semana después, ella me marcó. Encontré una familia perfecta, pareja joven con 3 hijos. Él es maestro, ella es enfermera. Están buscando hace meses, pero todo está muy caro. Cuando conté sobre la propiedad de la señora y el precio que está pidiendo, ellos casi lloraron de alivio. Perfecto, prepare el contrato. La pareja, Javier y Fernanda, vino a conocerme antes de firmar el contrato. Trajeron a los hijos, 2 niñas y un niño, entre 4 y 9 años. Gracias por esta oportunidad, dijo Fernanda agarrándome la mano. La señora no sabe cuánto esto significa para nosotros. Miré a los niños corriendo por el jardín vacío, riendo, planeando dónde pondrían el columpio. Solo pido una cosa, dije. Hagan de esta casa un hogar de verdad, donde todos se sientan amados y valorados. Lo haremos, prometió Javier. Firmamos el contrato aquel día. 6 meses pasaron desde que Javier y Fernanda se mudaron para la casa. Yo los visitaba ocasionalmente, llevando galletas para los niños, platicando sobre cosas simples. Ellos habían transformado la casa de formas pequeñas pero significativas. Cortinas coloridas, un jardín de hierbas en la terraza, sonidos de risas haciendo eco por los cuartos. Era como la casa debería siempre haber sido. Mauricio y yo establecimos una nueva rutina. Él venía a visitarme todo lunes en la noche, solo, sin Jimena, sin los niños a veces. Apenas nosotros 2, platicando, reconstruyendo despacito lo que se había roto. Él me contó sobre la terapia que también empezó a tomar, sobre cómo estaba aprendiendo a poner límites con Jimena, sobre cómo estaba intentando ser más presente para los hijos de maneras que no involucraban solo proveer dinero. Me di cuenta que fallé contigo de la misma forma que papá intentó avisarme que no fallara, dijo él en una de esas noches. Pensé que ser buen hijo era ser buen proveedor, tener éxito profesional, darte nietos. No entendía que tú necesitabas presencia, respeto, ser vista. Estoy viendo ahora, respondí suavemente. Valentina empezó a venir a pasar los sábados conmigo. Hacíamos galletas, íbamos al parque, platicábamos sobre escuela y amigos. Ella nunca mencionaba la casa, nunca hablaba sobre la mudanza. Era como si hubiera aceptado y seguido adelante de forma que apenas los niños consiguen hacer. Santi era muy chiquito para entender lo que había pasado. Para él, yo era apenas la abue buena onda que siempre tenía dulces. En cuanto a Jimena, nuestro primer encuentro cara a cara desde la decisión judicial pasó en una comida de domingo que Mauricio organizó. Él me rogó para ir, dijo que era importante para la cura de la familia. Renuente,
Acepté. La comida fue en el departamento de ellos, un espacio modesto pero acogedor que Jimena había decorado con buen gusto. No era la mansión que habían perdido, pero era un hogar. Jimena me recibió en la puerta. Estaba diferente, sin maquillaje pesado, pelo más simple, ropa casual. Parecía más humana, de alguna forma. «Doña Rosario, gracias por venir». La voz de ella tembló ligeramente. La comida fue incómoda al principio. Conversaciones torpes sobre el clima, sobre los niños, sobre trivialidades. Pero entonces, mientras tomábamos café, Jimena pidió permiso y volvió con un sobre. «Tengo algo para usted», dijo, entregándomelo. Adentro había una carta, a mano, varias páginas, y fotos. Fotos de mí con Valentina bebé, conmigo y Santi recién nacido. Fotos que yo no sabía que existían. «Encontré esas durante la mudanza», explicó Jimena, «y me di cuenta de cuántos momentos intenté borrar, cuántas memorias intenté reescribir poniendo a mi mamá donde usted debería estar». La carta era una confesión, páginas y páginas de arrepentimiento genuino, de explicaciones sobre la propia inseguridad, sobre cómo había aprendido con la madre que afecto era competencia, que para ser amada necesitaba excluir a otras. «No estoy pidiendo perdón», escribió ella. «Sé que no merezco, pero estoy pidiendo la chance de hacer diferente. De ser diferente. Su nieta y su nieto merecen conocer a la abuela verdadera, no la versión editada que yo presenté». Doblé la carta cuidadosamente. «Esto debe haber sido difícil de escribir», dije. «Fue». Jimena se limpió una lágrima. «Pero mi terapeuta dijo que yo necesitaba ser honesta, completamente honesta, sobre cuánto yo te lastimé y por qué». «¿Por qué hiciste eso?», pregunté la pregunta que me atormentaba hacía años. «¿Por qué yo? ¿Qué hice yo para merecer tanto desprecio?». «Nada». Ella movió la cabeza. «Tú no hiciste nada. Yo te veía y veía todo lo que yo no era. Tú tenías la historia con Mauricio, lo habías criado, tenías todos aquellos años de memorias. Y yo tenía miedo de nunca conseguir competir con eso. Entonces decidí que era mejor borrarte que admitir que tenía miedo». «Ya es hora de que entiendas», dije calmamente, «que las madres no compiten. Hay espacio para ambas. Siempre hubo. Yo sé eso ahora. No prometí perdón. No prometí que todo quedaría bien. Pero prometí intentar reconstruir, intentar dar una chance, intentar ver si Jimena realmente cambiaría». Doña Lourdes, curiosamente, nunca más apareció. Mauricio mencionó que ella y Jimena se habían peleado feo cuando Jimena confrontó a la madre sobre la forma como me habían tratado. Doña Lourdes no aceptó la crítica y cortó contacto. Lupe continuaba siendo mi aliada y amiga. Ella fue quien me ayudó a organizar lo que yo haría con el dinero del fideicomiso. «¿Ya pensaste en hacer algo especial con todo eso?», ella preguntó en una tarde mientras tomábamos té. «He pensado mucho y decidí crear una fundación, el Instituto Rogelio Sandoval para apoyo a adultos mayores. Usaría parte de los recursos del fideicomiso para ayudar a personas mayores que estaban siendo descuidadas o maltratadas por familiares. Ofrecería asistencia legal, soporte psicológico, hasta vivienda temporal cuando fuera necesario». Cuando le conté a Mauricio, él lloró. «Papá estaría tan orgulloso», dijo entre sollozos. «A él siempre le importó la justicia, cuidar de los más vulnerables. Creo que lo estaría». Estuve de acuerdo. La fundación fue lanzada 6 meses después. Empezó chiquita. Apenas yo, un abogado voluntario y una psicóloga que se ofreció para ayudar. Pero creció. Historias empezaron a llegar. Personas mayores que necesitaban ayuda, que estaban siendo olvidadas, maltratadas, robadas por familiares. Cada caso me partía el corazón. Pero cada caso que conseguíamos resolver me daba propósito. Una señora de 82 años cuyos hijos habían robado toda su pensión. Conseguimos recuperar el dinero y demandar a los hijos. Un señor de 75 años que estaba siendo forzado a firmar documentos que transferirían su casa.
Conseguimos invalidar los documentos y garantizar que él mantuviera su hogar. Una viuda de 68 años que la familia había puesto en un asilo contra la voluntad de ella mientras vendían todas sus pertenencias. Conseguimos sacarla de allá y restaurar sus derechos. A cada persona que ayudábamos sentía que estaba honrando a Rogelio. Estaba transformando el dolor en propósito. Estaba garantizando que otros viejitos no pasaran por lo que pasé. 1 año y medio después de la decisión judicial, recibí una llamada inesperada. Era de una periodista llamada Daniela Vargas. Doña Rosario, estoy haciendo un reportaje sobre derechos de los adultos mayores y violencia familiar silenciosa. Su caso fue mencionado por un abogado que entrevisté. ¿Le gustaría platicar conmigo? Dudé. Mi historia era personal, dolorosa. ¿Cuántas personas podrían beneficiarse escuchando? Continuó Daniela. ¿Cuántas personas mayores están pasando exactamente por lo que la señora pasó y creen que necesitan aceptar? ¿Creen que no tienen opción? Acepté encontrarla. La entrevista pasó en mi departamento. Daniela era una mujer de unos 40 años, pelo chino preso en una cola de caballo, ojos amables pero listos. Cuénteme su historia, pidió ella, grabadora entre nosotras. Y conté. Todo. Los 10 años de negligencia, la frase «tú no eres familia de verdad», el sobre de Rogelio, la decisión de revocar la herencia, la batalla judicial, la reconstrucción lenta de la relación con Mauricio, la fundación. Daniela hacía anotaciones, haciendo preguntas ocasionales, pero principalmente apenas escuchando. ¿Qué diría la señora para otros adultos mayores que están viviendo situaciones similares? Ella preguntó al final. Pensé cuidadosamente antes de responder. Diría que la dignidad no es negociable, que usted no debe lealtad a personas que no le dan respeto, que nunca es demasiado tarde para defenderse a sí mismo, para exigir ser tratado como ser humano, como miembro valioso de la familia. Y diría que callar no es virtud, aceptar malos tratos no es ser humilde o santo, es ser cómplice de la propia opresión. Pausé, sintiendo la emoción apretar la garganta. Durante años creí que estaba haciendo lo correcto siendo paciente, siendo comprensiva, aceptando migajas. Creí que era mi papel como madre, como suegra, como abuela, ser conveniente y no causar problemas. Pero Rogelio me enseñó, mismo después de muerto, que amor verdadero protege. Y a veces proteger significa poner límites dolorosos, pero necesarios. El reportaje salió 3 semanas después. Primera plana de la sección de Sociedad. La batalla silenciosa de los adultos mayores mexicanos. Cómo una viuda de 71 años enfrentó a la familia y ganó. Daniela había hecho un trabajo increíble. Contó mi historia con sensibilidad. Contextualizó con estadísticas sobre abuso de ancianos. Entrevistó expertos sobre derechos y opciones legales. La repercusión fue inmediata. Mi teléfono no paraba de sonar. La fundación recibió docenas de pedidos de ayuda en la primera semana. Personas me paraban en la calle para agradecer por hablar públicamente. Pero la llamada más importante vino de Mauricio. «Mamá, acabo de leer el reportaje». Él estaba llorando. Ver todo escrito de aquel modo, ver nuestra historia a los ojos de extraños, fue como recibir un golpe. ¿Te quedaste enojado? No. Me quedé avergonzado, devastado, pero también agradecido. Agradecido que tú tengas el valor que yo no tuve. Agradecido que tú hayas honrado a papá de esta forma. Él hizo una pausa. ¿Puedo ayudar? ¿En la fundación? No sé hacer mucho, pero ¿puedo ayudar de alguna forma? Y así Mauricio se volvió voluntario en el Instituto Rogelio Sandoval. Empezó ayudando con tareas administrativas, pero eventualmente empezó a aconsejar a otros hijos adultos, compartiendo su propia jornada de darse cuenta cuánto había fallado con la propia madre. Jimena también pidió ayudar. Ella organizó grupos de apoyo para nueras y yernos, espacios donde podían hablar sobre las dificultades de equilibrar las familias sin descuidar a los suegros. Era extraño ver mi dolor transformado en algo productivo. Ver a las personas que me lastimaron trabajando para evitar que otros hicieran lo mismo. En el 2º aniversario de la decisión judicial,
Organizamos un pequeño evento para celebrar el instituto. Invitamos a todas las personas que habíamos ayudado, todos los voluntarios, todos los donadores. Mauricio dio un discurso. Mi papá, Rogelio Sandoval, fue un hombre con visión, empezó él. Él vio el futuro y protegió a la mujer que amaba. Pero más que eso, él nos enseñó que amor verdadero actúa. No solo habla, no solo promete, actúa. Yo fallé en actuar cuando debía. Fallé en proteger a mi mamá cuando ella más necesitaba. Pero por causa del valor de ella, por causa de la visión de mi papá, estoy aprendiendo. Y espero que todos aquí también aprendan. Cuando fue mi turno de hablar, miré a la sala llena de gente. Adultos mayores que habíamos ayudado, familiares reconciliados, voluntarios dedicados. Y en el fondo, mi familia, Mauricio, Jimena, Valentina y Santi. Esta fundación existe porque un hombre amó a su esposa lo suficiente para protegerla más allá de la muerte, comencé. Y porque una mujer finalmente aprendió que merecía ese amor. Durante mucho tiempo, creí que mi valor estaba en ser útil, en ser conveniente, en no causar problemas. Pero Rogelio me enseñó que mi valor estaba simplemente en existir, en ser Rosario, en ser amada no por lo que hago, sino por quién soy. Miré directamente a Mauricio. Este instituto no es sobre venganza, no es sobre castigo. Es sobre garantizar que los adultos mayores sepan que tienen valor, tienen derechos, tienen dignidad que no puede ser quitada. Es sobre transformar dolor en propósito, sobre agarrar años de negligencia y crear algo que previene otros años de negligencia. La gente aplaudió. Pero el momento más importante vino después, cuando Valentina me jaló a un lado. Abue, cuando yo crezca, quiero trabajar en la fundación también. Quiero ayudar a abues como tú ayudas. Abracé a mi nieta, sintiendo las lágrimas venir. Tú ya estás ayudando, querida. Solo de estar aquí, de quererme, tú estás ayudando. Hoy, a los 73 años, me despierto cada mañana con propósito. Tomo mi café mirando por la ventana, planeando el día en la fundación. Visito la casa que ahora es hogar de Javier y Fernanda, viendo a los niños de ellos crecer. Recibo a Mauricio para cenar los lunes. Paso sábados con Valentina y Santi. Jimena y yo tenemos una relación cordial, respetuosa. No somos amigas íntimas, probablemente nunca seremos. Pero hay respeto mutuo. Hay reconocimiento de errores pasados. Hay esfuerzo genuino de hacer mejor. ¿Y Rogelio? Hablo con él todos los días. No literalmente, claro, pero me siento con mi taza de té y cuento sobre la fundación, sobre los casos que resolvemos, sobre cómo Mauricio está creciendo como persona. A veces imagino lo que él diría. Probablemente algo simple como, estoy orgulloso de ti, Rosario, en aquel modo callado de él. Y eso sería suficiente, porque aprendí que a veces el mayor acto de amor no es estar presente. Es garantizar protección mismo cuando no puede más estar allá. Es planear con tanta precisión, con tanto cuidado, que 10 años después la persona amada todavía se siente protegida. Rogelio hizo eso por mí, y ahora, a través de la fundación, estoy haciendo eso por otros. Si tú estás escuchando esta historia y ya pasaste por algo similar, quiero que sepas, no estás solo, no estás exagerando. No eres dramático o malagradecido o egoísta por querer respeto básico. Tú mereces dignidad, tú mereces ser visto, tú mereces ser tratado como miembro valioso de la familia, no como inconveniente o empleado. Y si tu familia no consigue ver eso, entonces tal vez sea hora de protegerte a ti mismo, de la forma que puedas, con los recursos que tengas, pero protégete, porque tú importas, siempre importaste. Y siempre importarás. Antes de despedirme, quiero pedir un favor. Si esta historia te tocó de alguna forma, suscríbete al canal, deja tu like y considera volverte miembro. Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo historias que importan, historias que pueden cambiar vidas, y si tú o alguien que conoces está pasando por situación similar, busca ayuda. Existen recursos, existen leyes, existen personas dispuestas a ayudar. No necesitas sufrir en silencio. Esta es mi historia. La historia de cómo un sobre cambió todo.
cómo el amor verdadero protege más allá de la muerte, cómo la dignidad puede ser reconquistada y cómo el dolor puede ser transformado en propósito. Gracias por escucharme. Y recuerda, mereces respeto, siempre mereciste. Hasta la próxima historia, 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 próxima